La conferencia número 76 es directamente el apartado sobre noticias en relación con la profecía y veréis que hay alguna cosa que tiene mucha relación con el tema que hemos dado anteriormente esta mañana sobre la rebelión de Lucifer, pero en uno de sus apartados. Ya lo iremos viendo a medida que sigamos avanzando. Hoy lo que sí haremos va a ser una pasada muy rápida de noticias, sin entrar en muchos detalles, porque las noticias sobre la crisis, sobre todo, siempre se van acrecentando. Los ERE suben un 45%, los trabajadores afectados un 55% en los 2 primeros meses de 2012. Noticias de España. Sigamos. Más cosas. La economía española entra en recesión al caer el 0,4% en el primer trimestre del año. Seguimos, aún hay más, no se vayan. El gobierno valenciano despedirá entre el 40% y el 50% de empleados de empresas públicas. Mientras tanto, en Francia, elecciones. Gana la izquierda de Hollande y sube mucho la ultraderecha de Le Pen. Ya veis que las ultraderechas están subiendo, con la cual cosa la emigración de otros países, sobre todo los islámicos, lo tienen bastante peor y se crea mucha más tensión. Además, ya veis que ahora parece ser que la crisis ha pasado factura a Sarkozy y la gente va votando de izquierdas a derechas, de derechas a izquierdas y así sucesivamente. Les estamos haciendo el juego y ellos siguen llevándonos donde quieren. El Washington Post alerta de que la crisis española podría costarle la reelección a Obama. El influyente diario considera que un empeoramiento de la salud financiera en España supondría una depresión persistente mundial. Ya veis, parece un poco lo que dicen el efecto mariposa, ¿no? Pues en este caso a ellos les va muy bien. Rouco Varela, que es el presidente de la conferencia episcopal, alerta contra el endeudamiento. Ya veis que Rouco Varela ahora nos pide espíritu de sacrificio para afrontar las reformas necesarias en crisis. El clero está hablando de que debemos ser duros ante todo lo que estamos viviendo, pero ya veis, ellos no venden nada de sus riquezas para ayudar a los pobres. Y así seguimos funcionando. Sí, Caritas ayuda mucho, pero ¿con el dinero de quién? De buena gente, católica o no católica, que da allí, aporta para ayudar a los demás, pero ellos no venden ninguna de sus múltiples riquezas, ¿no? Ni oros, ni platas, ni perlas, ni piedras preciosas, ni acciones, en fin, sin comentarios. A la derecha, ¿qué veis? ¿Aún crees que los fantasmas no existen? El anuncio de una película, La Maldición, en cines el 27 de abril. Muy fácil, 2 y 7, 9 y 4, 13. Buena fecha, buen numerito han elegido para poder mostrar esta peliculita. Los inmigrantes irregulares se quedarán sin tarjeta sanitaria a partir del 31 de agosto. Ahora no tendrán asistencia sanitaria. ¿Cómo se lo harán para poder ir a los lugares para ser atendidos? Pues como no vayan a cosas tipo Cáritas, que los manden a hospitales gratuitamente de algún modo, sufragados, lo van a tener fatal. Los pacientes pagarán parte de las prótesis, productos dietéticos y el transporte no urgente. Cada vez se aprieta más al pueblo. Pero no solo en España. Primera doble recesión desde los 70. Reino Unido entra en recesión al contraerse un 0,2 en el primer trimestre. Y ahora en España, Funcas empeora la previsión del PIB para 2012 y 2013 con caídas del 1,7 y el 0,2%. Es continuo, una detrás de otra. Standard & Poor's rebaja el rating de España al ver riesgos significativos en la ejecución del presupuesto. De mal en peor. Y ahora el gobierno prevé que la tasa de paro será mayor en 2015 que en 2011. O sea que quien diga de que la crisis esto se termina y ya salimos del túnel, etcétera, pues como que no. Será que no se veía venir, ¿no? El gobierno subirá los impuestos al consumo en 2013 para reducir el déficit. Gobierno ya va a subir impuestos. Hablan de si será sobre el alcohol, el tabaco, la gasolina, pero además también el IVA. El paro subió en 365.900 personas en el primer trimestre hasta los 5,6 millones, casi nada, y vamos en aumento.
La prima de riesgo de España supera los 432 puntos tras la rebaja de Standard & Poor's. Ya bonos basura nos estamos acercando a ello. Y aquí lo tenéis, el gobierno admite que subirá el IVA en 2013. Cuando se hacían las elecciones decían que ellos, si eran elegidos, no iban a subir el IVA. Salen elegidos, el Partido Popular, siguen diciendo no subiremos el IVA, y ahora sí van a subir el IVA. Como bien dijimos tiempo atrás que sucedería, así ha sido, sin ser adivinos, es lógica. Pues bien, ahora tenemos precisamente que el IVA va a subir en un porcentaje elevado, y una vez más, quien va a salir perdiendo va a ser, quien no, el pueblo. Pero mirad cómo juegan siempre. Recordemos cuando Felipe González iba a ser también elegido como presidente de España por el Partido Socialista Obrero Español, al frente de él decía OTAN no, cuando llega al poder resulta que OTAN sí. Y como siempre están jugando con nosotros, ya sabéis que ellos responden a intereses superiores, y no importa si se es de derechas, de izquierdas o de canto, el caso es el mismo, hacen lo que les mandan. Hablando de Cataluña, Artur Mas, el presidente de la Generalitat, dice: hay dinero para el AVE gallego, el tren de alta velocidad, pero no para Cataluña. Mariano Rajoy, el presidente de España, ya sabéis que es gallego, por tanto, es de esperar que barra un poco para su comunidad, su casa, invirtiendo más allí. Y claro, automáticamente, desde Galicia, muchas voces saltan contra Artur Mas por decir estas cosas. Y bueno, una vez más, la tensión va siendo continua, no se devuelve el dinero de España hacia Cataluña, entonces Cataluña se queja. Y al final, por el asunto del dinero, hasta el que no se sentía independentista, si ve tocado tanto su bolsillo, le dicen que si aquí hay independencia las cosas irán mejor, pues ¿qué creéis que van a ser? Pues acabarán siendo independentistas, aunque se sientan poco catalanes algunos, ¿no? El bolsillo es lo que todo el mundo mira. El president augura más recortes en Cataluña a causa de las cuentas de Rajoy. Lo que pasa en España automáticamente perjudica a Cataluña. Entonces, Cataluña dicen que se ven obligados a hacer más recortes, por tanto, la población a pasar lo peor. Artur Mas convocará elecciones anticipadas si el Estado se plantea intervenir Cataluña. Reprocha que el gobierno central tenga impulsos centralizadores y autoritarios. Cree que el Ejecutivo Central está improvisando a la hora de encarar la crisis. La tensión sigue por las nubes. Y ahora hacemos un salto a Euskadi. En Euskadi últimamente están apareciendo una serie de noticias que parece ser que el Partido Popular también está abriéndose un poco, como dejando un buen acceso ya para lo que va a venir después. Aunque claro, lógicamente no se diga nada de eso. Ya habéis visto el acercamiento de presos ahora de ETA, básicamente, mucho más cerca de donde ellos están. Y hay gente que dice que se sorprenden de este aperturismo del Partido Popular. Pues bien, mirad también ahora esto. Presentado el nuevo logotipo de EAJ-PNV, el Partido Nacionalista Vasco, que también, bueno, hay personas que se sorprenden, pero bueno, no hace falta sorprenderse mucho. Es el típico logo que si cambiamos el color rojo por uno negro y el verde por uno blanco, tenemos el yin y el yang. ¿Por qué será? Ya sabéis que detrás del Partido Nacionalista Vasco se han movido los jesuitas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Juegan con los símbolos a los que ellos nos tienen acostumbrados, una vez más. Y que, aunque no sean un invento de ellos, evidentemente participan de lo mismo, que es el sector del espiritismo detrás de todo el mundo. Pues bien, vamos a seguir ahora con Isaías 17, del 1 al 3, las profecías sobre Damasco, sobre Siria. Obama sanciona a Irán y Siria, prohíbe hacer negocios con empresas de esos países, la tensión sigue en auge. Kofi Annan ve inaceptable que fuerzas sirias ataquen tras salir los observadores, se van los observadores, empiezan a haber bombardeos, tiros, etcétera. Unos dicen que es porque el gobierno manda sus tropas cuando ellos se van y la lían, y otros dicen que no son las tropas del gobierno, sino que son los opositores. Y así el caso es que se oye ruido de armas y por tanto
Evidentemente, esto no puede seguir así y hará falta, al final, que se haga algo, como quizás una intervención militar. Siria denuncia un intento de infiltración de un grupo terrorista desde Turquía. En Turquía, una vez más, parece que hay un gran juego con respecto a Irán. Ellos quieren tener la preponderancia del mundo del Medio Oriente, de los países islámicos, y les estorba Siria, les estorba Irán. Pues bien, ahora ellos de Siria denuncian lo que parece ser que está haciendo Turquía. ¿Será verdad o no? Nosotros no lo sabemos, pero bien, cuando se manifiestan así, algo debe haber, ¿no? No sé si de eso o de otras cuestiones. Profecía de Daniel 11 del 40 al 45, la situación del Medio Oriente que seguimos viviendo día a día. Israel no cree que Irán vaya a desarrollar armas nucleares por las presiones, pero dice de que ellos cuentan con el apoyo de Estados Unidos, y aunque Estados Unidos mira hacia Estados Unidos, Israel hacia Israel, en el fondo tienen acuerdos, grandes acuerdos, y que si Irán sigue con las suyas, pues algo va a pasar. Y mientras en Irán dicen que hace falta reforzar la resistencia contra Israel, porque es el único camino para los palestinos. Ellos ahora son los líderes, o hacen alarde de eso al menos, de defender al pueblo palestino frente a Israel. Mientras tanto, en China se cambia el chip hacia una ciberguerra contra Estados Unidos. Parece ser que hay ataques cibernéticos contra Estados Unidos por parte de China desde hace ya un tiempo, y temen que esto puede ir a más. La guerra no solo se desarrolla a base de tiros de escopeta, sino que con las nuevas tecnologías se puede llegar a hacer cosas inverosímiles. La guerra cibernética, que veremos que incluso puede llegar a no solo fastidiar los sistemas de ordenadores de ese país, y especialmente de las fuerzas norteamericanas militares, sino que además pueden influir también en asunto de satélites. Luego veremos alguna otra noticia al respecto. Mateo 24, 6 y 7, guerras y rumores de guerras, las palabras de Jesús. Y una vez más seguimos con el tema de Argentina. Sabéis que Argentina ya se ha quedado oficialmente con Repsol y YPF, y desde Wall Street Journal se propone la expulsión de Argentina del G20. Piden que sea hasta que Cristina Fernández se digne a comportarse como un jefe de Estado de verdad y no como un matón. Y aquí dan todas unas explicaciones bastante interesantes de por qué creen que ellos debe ser esto así. Y ahora vamos a entrar en el apartado de señales en los cielos. Y vamos a leer este texto de Lucas 21:11 con palabras de Jesús que dicen: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Se nos habla de señales en la luna, en el sol, las estrellas, pero también puede haber de otras. Y las que vamos a ver, precisamente en este caso, mirad bien, una bola de fuego causa alarma en Estados Unidos. 23 de abril. La policía de California y Nevada, Estados Unidos, recibieron este domingo multitud de llamadas para alertar del avistamiento de un extraño fenómeno. Atención a lo que ahora nos dice: una bola de fuego. Quedaos con estas tres palabras: bola de fuego, procedente del cielo y precedida por una explosión que causó daños materiales en diversas viviendas. Explosión y viviendas afectadas. Según informa el Comercio de Perú, los astrónomos señalaron que un meteorito desintegrándose en la atmósfera podría haber originado este bólido. Podría, no se sabe a ciencia cierta. Mirad bien las imágenes que ahora entraremos en el vídeo, porque veis esta luz amarilla que aparece aquí, entre la oscuridad. Veréis que no es la única que aparece. Fijaos bien en las imágenes, porque veréis otra lucecita que aparece muy cerca, más pequeña, que, claro, da que especular mucho. Unos dicen que se puede ser un reflejo de imagen, otros que si es un ovni. ¿Qué va a ser? Vamos a entrar el vídeo, pero antes, mirad esta carta, del juego Illuminati New World Order, impacto de un meteorito, parece ser que saben que algo va a caer fuerte, y que proviene del espacio exterior. Luego veremos alguna otra noticia también unida a todo esto. Y también algún día deberemos mirar a ver si el Apocalipsis nos habla del impacto de algo que venga desde el exterior. Pero ahora vamos a entrar precisamente el vídeo de esta bola de fuego. Yo, check this out, man. What's up, man? I don't know, I'm recording it.
That's not a plane, is it? No way, what's that flashing thing? It's way too big. Shit look like it's coming towards us, bro. Yo, what's that? Oh, shit, see that? Bien, ya veis que son unas imágenes bastante impactantes, parece por un momento que se les caiga encima. Luego vuelven a aparecer imágenes que no sabemos si es como si volviese todo hacia atrás o qué ha sucedido, no tenemos ni idea. Pero ya hemos visto que por el reporte de antes nos decía de que afectó a algunas viviendas. Pues bien, mirad lo que escribió Ellen White y que está recopilado en este libro de eventos de los últimos días. Grandes bolas de fuego, este es el titular. En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Esto fue una visión que ella tuvo y que está registrada en 1906. Ella vio que algo como lo que hemos visto sucedió, pero ya veis, está hablando en plural, grandes bolas de fuego que caían sobre las casas. Eso no ha acontecido aún, pero bien, ya hemos visto un indicio aquí. Mirad la segunda. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas que fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no nos dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Esta es otra visión de 1909. Nos describe 3 años después, no en plural, sino ahora una inmensa bola de fuego. Esto van a ser señales de los juicios de Dios. Y ya veis que la gente dice que sabrían que habrían juicios de Dios que visitarían la tierra, pero que se creían que eso tardaría mucho más, que no vendrían tan pronto. Como a nosotros, no, esto no lo vamos a ver nosotros. Las típicas frases de muchas personas cuando empiezan a conocer lo que realmente se nos viene encima, ¿no? No, esto quizás, de aquí 1000 años vas a ver, sí. Y ya veis, luego, otros dijeron en tono de reproche: vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no dijisteis nada? Nosotros no lo sabíamos. Aquí se está aplicando directamente estas palabras al pueblo de Dios que conoce las profecías y que debería estar anunciando que todo esto se viene encima. Y que por estar bien cómodos y no querer tener problemas ni quedar como alarmistas ni nada parecido, se está callando. Nosotros debemos alertar a las personas, porque si no, ¿cómo pueden reaccionar? Luego cada uno decidirá, y pueden decirnos locos o no, pero nuestro deber es decir lo que viene encima. Hasta ahora nada ha fallado de lo que ha escrito Ellen White, nada. ¿Por qué? Porque era una profeta de Dios. Pues bien, desestimar sus profecías y sus escritos va a causar muchos daños a muchas personas. Y ahora veamos algo cabalístico. Ya sabéis que la cábala es una forma de comprender las escrituras, las sagradas escrituras, desde un punto de vista bastante rebuscado que nosotros difícilmente podemos llegar a entender si no hemos estado estudiando en centros cabalísticos, y que precisamente la cábala no es una ciencia, por decirlo de algún modo, que proceda de parte divina, sino todo lo contrario. Pues bien, mirad precisamente lo que encontré esta semana. Lightman.es, Cábala y el significado de la vida, blog personal de este señor, en el cual él habla de que estaba en Rusia, maestría de biocibernética era su profesión, doctor en filosofía y cábala, profesor de ontología, etcétera, etcétera. Se dedica
al hacer una fundación o algo parecido a esto, a un centro que tiene este nombre. Él es el fundador y presidente de Bnei Baruch Kabbalah Educación bueno, ya lo ves, Education and Research Institute. Es una institución dedicada a la enseñanza y la difusión de la sabiduría de la Cábala. Sabiduría. Ya sabéis que en la Cábala se basa toda la masonería mundial. Todas las sociedades secretas están puestas en asuntos cabalísticos. Y este señor tiene un blog donde habla de muchos diversos temas. Él estuvo en Rusia, de Rusia se pasó a la zona de Israel y quiso empezar a divulgar todos estos conocimientos. Él estuvo estudiando con un gran cabalista también y bueno, lo que hace es difundir todo eso junto a otras personas que son sus alumnos y otros que han seguido también al maestro que él tuvo. Pues bien, él habla de la gran sabiduría que hay en la Cábala y evidentemente de la relación que hay con el mundo judío al respecto. Veamos en uno de sus apartados algo que realmente nos va a sorprender. Primero de todo nos dice, antes que nada, la Cábala debe liberarse de todos los conceptos erróneos que se le han atribuido durante tantos años. La auténtica Cábala nada tiene que ver con curaciones, amuletos, hechizos, agua bendecida, hilos rojos o meditación. Tampoco tiene relación alguna con el misticismo o con la religión. La sabiduría de la Cábala, tal como la ha definido el cabalista más ilustre, es un método, atención, para corregir al hombre y al mundo. Y hace su aparición hoy en día porque la humanidad la necesita tanto como el aire que respira. Pues bien, esta es la descripción, pero mirad qué frase nos pone arriba. Este proceso es de suma importancia para el futuro de Israel y del mundo en general. Israel y el mundo en general. Israel marcando una cierta pauta para todo el mundo en general también. Mirad lo que escribe él cuando habla del estamos construyendo el tercer templo, del que tantas veces hemos hablado nosotros. Vamos a verlo ampliado. Escuché, le preguntan en su blog, que el tercer templo está siendo proyectado y los Cohen y los Leví, ya sabéis que los Cohen son los sacerdotes y los Leví los que ofician, ya están preparados para servir en él. ¿A dónde puedo dirigirme para saber las reglas del ingreso y cuándo comenzará la construcción? La respuesta que escribe este señor. Pienso que debemos apresurarnos en otro orden de cosas. Primeramente tenemos que corregirse y corregir el odio inmotivado que el uno siente hacia el otro, que fue la causa de la ruptura del segundo templo, y llegar hasta el nivel del amor sin límites, sin considerar el benéfico propio de todos a todos. En este caso, en la espiritualidad, seremos el cli, la vasija, en cual, según la ley de equivalencia de forma, así como Él es misericordioso, también tú serás misericordioso, así como Él es piadoso, también tú serás piadoso, el Creador se revelará. Mediante su revelación en nosotros, nos haremos sabios de corazón, el nivel de Betzalel, el constructor del templo, y podremos, a partir de nuestro alcance espiritual, construir el templo, el cual estará dentro de nosotros en lo material también. Ya veis que está cogiendo una aplicación ahora espiritual a una construcción de un tercer templo. Esto es lo que significa el dicho de que el tercer templo debe que descender desde arriba. Ahora está diciendo esto, ¿eh? Ya sabéis que dentro del propio movimiento cabalístico hay personas que creen que verdaderamente el templo se va a levantar y otros que no. Y otros que creen que va en función de las dos cosas. Para que se levante el templo, literalmente de piedra, tiene que haber primero una construcción del templo personal, como dicen los masones. No se lo están inventando porque sí, está sacado del asunto cabalístico. Si tratamos construirlo en lo material sin corregirnos a nosotros mismos, entonces como niños jugaremos con algo que no conocemos. De veras esto es provechoso, ya que con la corrección las personas sabrán lo que es realmente necesario para ellas, vivir según las leyes del templo, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso ocurre porque el templo es la asamblea,
la reunión de todas las almas a un alma. El templo se arruinó porque en lugar de amarás a tu prójimo como a ti mismo, las personas cayeron en el odio inmotivado. Es inmotivado porque no procede del mal que alguien te ha hecho a ti, sino del odio originado por la envidia y del deseo de gobernar a los demás. Si desea prepararse para el trabajo en el templo, entonces estudie Kabbalah, corríjase hasta el nivel del templo. Mirad que está hablando de niveles, lo mismo que la masonería. Entonces descubrirá que éste ya existe en su alcance espiritual. Matzef Gimel, el estado 3, véase la introducción al libro del Zohar, un libro muy empleado por ellos. Se dice sobre el tercer templo que será mejor que los dos anteriores. Significa que la luz Hayá en el primer templo y la luz Neshama en el segundo templo fueron menores que la luz de Yehidá del tercer templo. Y esto es así porque todas las almas de todas las personas del mundo se reunirán en él. No solo las almas del tipo de Israel, como en el templo primero, o parcialmente, solo 2 tribus de las 12, en el templo segundo, hecho por el cual la luz del templo segundo fue inferior a la luz del templo primero. Está dicho sobre el tercer templo: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y por medio de la difusión de la Kabbalah en todo el mundo llegaremos a la reunión de todos en el amor, en el alma único de Adán. Debemos propagar tal conocimiento. Yo no sé si os dais cuenta de cómo mezclan los textos bíblicos haciéndolos caer sobre un tercer templo. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es algo que va a suceder con la Nueva Jerusalén, cuando todo haya terminado después del milenio, pero no antes. O sea que esta aplicación de este texto para nada se va a concretar sobre la construcción del tercer templo que ellos quieren, ni espiritual ni físicamente, porque casa de oración para todos los pueblos solo lo será cuando Jesús haya vuelto por segunda vez y después del milenio la Nueva Jerusalén descienda y el mal se termine definitivamente. Luego todos iremos a adorar allí de sábado en sábado. ¿Pero por qué? Porque todos los pueblos ya no tendrán el mal para nada, pero no mientras estemos aún en el transcurso de estos 6.000 años de historia en los cuales aún estamos inmersos. Ya veis con qué sutilezas se están introduciendo conceptos que tergiversan el verdadero contenido bíblico. Y aquí tenéis una serie de libros. Destaca el tercero por la derecha de arriba, Torre de Babel, último piso, luego veremos algo de esto, y el libro central de los de abajo, El poder de la Cábala. No sé si veis un cierto signo triangular aquí un poco iluminado en la parte superior del libro. Qué casualidad que son los mismos emblemas utilizados por la Iglesia Católica, ¿no? ¿No sorprende eso? Qué cosas, ¿eh? Pues bien, aquí los tenéis un poco más ampliados. Y luego también veremos este otro libro de la izquierda, Rescate de la crisis mundial. Vamos a ver qué nos hablan en todos estos libros. Pues bien, aquí tenéis este libro, el de Rescate de la crisis mundial, y mirad qué nos pone: una guía práctica para emerger fortalecidos. Los antecedentes del Dr. Michael Lightman lo colocan en una posición única para ofrecer un panorama vasto y esperanzador sobre la actual crisis mundial. El Dr. Lightman brinda una perspectiva real y acertada, basada en sus ámbitos de especialización como profesor de ontología, doctor en filosofía y cábala, con maestría en biocibernética médica, para dar respuesta a los descomunales retos que estamos enfrentando hoy día. En este libro el Dr. Lightman introduce conceptos fascinantes que se entrelazan en una solución profunda y global para hacer frente a estos problemas. Ya veis que habla de globalidad también, ¿eh? Y destacan 3 puntos. La crisis en esencia no es financiera, sino psicológica. Hemos perdido toda confianza los unos en los otros y donde no hay confianza no hay comercio, solo aislamiento y parálisis. ¿Esto suena a algo que está diciendo también el Vaticano? ¿Que la crisis en verdad es moral? ¿Y que esto ha afectado la economía? Es el mismo planteamiento.
Esta enajenación es el resultado de un proceso natural que se ha venido desarrollando por milenios y el cual ha llegado hoy día a su culminación. Bueno, para resolver la crisis es indispensable empezar por comprender el proceso que ha generado esta alienación e informar a las personas sobre este proceso natural a través de todos los medios posibles. Libros como Rescate de la Crisis Mundial, claro, se hacen autopropaganda, televisión, cine, internet y otros. O sea, lo van a utilizar todo, y ya lo están haciendo. Con esta información a nuestro alcance en este proceso curativo, ya veis, podremos restaurar nuestras relaciones y reconstruirlas sobre una base de confianza, humanidad y colaboración, creando así un mundo nuevo y próspero para todos. ¡Qué bonito! Este es el engaño satánico por excelencia, hacernos creer que nosotros vamos a cambiar espiritualmente todos y juntos andaremos hacia la prosperidad total. Esto es lo que va a causar durante un breve tiempo un personaje que va a aparecer en la tierra, y va a ser Satanás haciéndose pasar por Jesús. Conseguirá este mismísimo propósito. Y luego, todo se hunde. Pero bien, están preparándole el terreno a Satanás, y lo hacen a la perfección. Y mirad este otro libro, Torre de Babel, último piso. Ya sabéis la importancia de la Torre de Babel, ¿verdad? Pues bien, ¿qué más continúa? Israel y el futuro de la humanidad. Evidentemente ellos saben que Israel tiene un gran peso para el futuro de la humanidad, porque desde allí va a haber el trono de alguien, el trono de la bestia y el trono del anticristo por excelencia, que va más allá del papado y que va a ser el propio Satanás, haciéndose pasar por Jesús, reinando. Y eso va a cambiar el futuro de la humanidad teóricamente, y tanto que lo va a cambiar, madre mía si lo va a cambiar. En estos días estamos siendo testigos de un proceso que inició miles de años atrás y que ha estado diseñando nuestra historia y determinando los eventos de nuestras vidas desde esa fecha en adelante. En el pasado, la humanidad se centró en Mesopotamia, alrededor de la antigua Babilonia. Entonces hubo un estallido del egoísmo, las personas se alejaron, se dividieron. Esa también, atención, fue la época en que la Cábala fue revelada. ¿De dónde dicen que surge ellos la Cábala? De Babilonia. Y Babilonia, en la Biblia, ¿qué es? Todo lo contrario a lo de Dios. Todo lo contrario. Pues ya veis de dónde surgen sus creencias. ¿Surgen de Dios o de Satanás? Pero cuando los cabalistas llegaron a la conclusión que el mundo todavía no necesitaba esta sabiduría, se vieron obligados a ocultarla. Y de allí nacen las sociedades secretas durante todas las generaciones históricas, ocultando cosas, porque el mundo no necesitaba esa sabiduría. Sigamos. Bueno, diría yo, ¿qué hace la masonería? Oculta cosas, y hasta que los grados no van sobreponiéndose y vas ascendiendo, tu conocimiento no llega a más. Hay cosas ocultas que tú no puedes discernir. Siguen el mismo patrón. Ellos la han estado guardando para la época en que la humanidad necesitará cambiar su corazón. Necesitará cambiar su corazón, o sea, ante una cierta situación, entonces ellos dan su luz, entre comillas. Para compensar la insatisfacción, hemos desarrollado grandes avances tecnológicos y científicos, pero estamos viendo que eso no nos ha traído el resultado esperado. Actualmente, en los albores del siglo XXI, finalmente estamos listos. O sea, ahora estamos listos. Miles de años de evolución no nos han hecho más felices. Y es dentro de esta confusión e inseguridad que la Cábala puede surgir y prosperar, ofreciendo una nueva solución. Torre de Babel, último piso, es un libro único que presenta los fundamentos de la sabiduría de la Cábala, además de investigaciones contemporáneas en varios campos de la ciencia. Al leerlo, llegaremos a conocer el programa evolutivo que la naturaleza ha reservado para nosotros, no Dios, la naturaleza.
y entenderemos cuánto mejor es implementarlo, alcanzando así felicidad y plenitud duraderas. Mirad cómo se ensalza la naturaleza a término de divinidad. Esto es muy importante, porque luego veremos una noticia relacionada con esto, y la madre Gaia y el cambio climático. Pero bien, todo en su momento. Pero ya veis cuáles son los planteamientos en los cuales se están trabajando. ¿Recordáis qué está haciendo el Vaticano actualmente? Unir ciencia con religión, con creencia. Y yo no sé, pero uno lógicamente empieza a pensar un poco en cómo puede ir la situación, y supongo que algún día veremos como algún científico muy reconocido ateo empieza a plantearse pues que hay algo más que la ciencia no puede explicar y por tanto tiene que haber creencia junto con la ciencia, lo mismo que pregona el Vaticano. Y eso pueden ser golpes de efecto tremendos para el resto de la humanidad, que somos tan borreguiles, que cuando, es que ese es experto y dice eso, pues será verdad, ¿no? Bien, yo no sé si funcionará así, pero lleva bastantes números de ir por este camino, ¿no? Quizás puede ser alguno de los que parece que se opone al Vaticano y que sabemos que trabajan para ellos, ¿no? Bien, ya lo veremos, pero desde luego sus propósitos son esos. Y mirad qué le preguntaron en este blog. Le dicen: saludos, Raf, hace algún tiempo accidentalmente me topé con un vídeo suyo en youtube.com. Me llamó la atención que usted, tratando de definir la Torá, o sea, la ley, decía que está escrito en la Torá que el Creador creó la inclinación egoísta y creó la Torá como su remedio. Por favor, dígame en qué lugar de la Torá está escrito eso. Yo no sé hebreo, fui criado en la cultura cristiana, por lo tanto le agradecería que, si le es posible, me dé las ubicaciones de tal manera que un cristiano pueda localizarlas. En un vídeo suyo dice este señor que le hace la pregunta que él refiere, el Creador creó la inclinación egoísta. ¿Dios creó en nosotros el egoísmo? ¿Esa inclinación al egoísmo que es el mal? Y entonces dice que como solución, como remedio, crea la Torá. Esto es lo más satánico que puede llegar a decirse. Está equiparando a que Dios nos hace malos. ¿No es Satanás el que nos hace malos? ¿No es él de donde surgió el mal? Esta mañana hemos visto en la conferencia la rebelión de Lucifer, todo ese proceso. ¿Y ahora ellos aquí dicen lo contrario? ¿De dónde proviene esta creencia? ¿De Dios o de Satanás? Queda claro, ¿no? Pues bien, relacionando el tema, vamos a hablar de espiritismo y diréis: ¿y qué pinta el ET en el espiritismo? El famoso conocido por mi casa y mi teléfono, con ese dedillo mágico. Pues vamos a ver. Tengo un extraterrestre en la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tengo un extraterrestre en la cabeza? Pues veamos la entrevista, porque no tiene desperdicio, de esta chica, que ya veis que en sus manos lleva un ET muñequito, que llega a decir: tras llegar a Italia desde Bulgaria hace 28 años para trabajar como au pair, Teodora Stefanova se dio pronto a conocer gracias a sus poderes psíquicos. No tardó en captar la atención de Silvio Berlusconi, ya sabéis, de Italia, entonces un millonario hombre de negocios. Ella predijo que llegaría a primer ministro, a lo que él replicó que sus predicciones se cumplían, le aseguraría apariciones televisivas y riquezas de por vida. Teodora alcanzó la fama y la fortuna, advirtiendo a la princesa Di, Lady Di, de su accidente fatal, dejando perplejo a Larry King al hacer referencia a un evento de su pasado que solo él conocía, y prediciendo en directo los resultados de los partidos de fútbol transmitidos por las emisoras de Berlusconi, un hombre de palabra, dice. Hace poco, Teodora fue tan amable de concedernos una entrevista, algo que para ella debía ser bastante aburrido, porque supuestamente ya sabía lo que le íbamos a preguntar. Serán esas cosas lo que tiene ser adivino, le vas a hacer una pregunta y ya lo sabe, ¿no? Ya sabéis el famoso chiste al respecto, ¿no? Mirad, nos dicen en la entrevista: cuéntanos cómo empezó tu carrera como psíquica. Y ella responde: nunca imaginé que leería el signo de la gente. Tuve una infancia bastante feliz, sin rastro de lo sobrenatural, pero en 1984, durante unas vacaciones cerca del mar,
Tuve un accidente de coche que me dejó en coma 14 días. Cuando recuperé la conciencia tuve sensaciones raras. Pensé que me estaba volviendo loca. Al oír la voz en mi cabeza, por primera vez me negué a aceptar que fuera real. Por aquel entonces, en tiempos comunistas, era especialmente difícil compartir experiencias tan extrañas. Me enfrentaba al manicomio. En la película decían, a veces oigo voces, oigo muertos. Bueno, pues ella dice que empezó a oír vocecitas. Claro, aquí no nos dice si anteriormente en su familia había algún acto de médiums, de tarots, de adivinaciones, de horóscopos, no nos dice absolutamente nada, solo dice que a partir del topetazo empieza a oír voces. Bien. ¿Cuál fue el primer destino que predijiste? Todavía estaba en el hospital cuando empecé a ver cosas de las vidas de la gente a mi alrededor. Cuando les decía cosas se quedaban asombrados. Poco después los médicos empezaron a dejarse caer por ahí preguntando cosas sobre ellos. Fueron los primeros testigos de mi poder. ¿Quién es exactamente la entidad de voz omnipotente que habla dentro de tu cabeza? Se llama Unilson y viene del planeta Banfim. ¿Ahora entendéis lo por qué tiene un extraterrestre en la cabeza? Lo que me dijo es que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es energía, que contiene información sobre todo lo que existe, de forma parecida a un ordenador gigantesco. La fuerza, todo lo une, ¿eh? ¿Lo recordáis también en la Guerra de las Galaxias? Bien. Lo único que necesitas es la llave, un nombre y una fecha de nacimiento. La llave te permite mirar en el pasado y el presente y por tanto también el futuro. Por tanto, eres como Dios, sabes el pasado, el presente y el futuro. A través de esto, caray, somos dioses, ¿eh? O sea que solo necesitamos un peñascazo en la cabeza para poder llegar a ser dioses. ¿Te ha hablado Unilson del origen de este mundo, de los seres humanos? Ambos, nosotros y ellos, somos criaturas de Dios. Anda, mirad. Y los extraterrestres crearon el robot, que nos ayuda en muchas esferas de nuestra existencia y es parte de su presencia aquí. Qué cosas, ¿eh? Cosas más raras. Sigamos. ¿Cabe la posibilidad de que tu amigo alienígena quiera hacernos una visita en algún momento? Ya están aquí. Son la energía que hace contacto con nosotros. Pero todavía no estamos preparados. No nos asustarían, solo quieren ayudarnos a llevar una vida más terrenal y natural. Esos niños de añil y cristal que han estado viniendo al mundo recientemente están preparados para tener contacto con ellos. ¿Quiénes son? ¿Qué dicen los científicos sobre tu habilidad? No dejan de invitarme a esos programas de ufología en televisión. Me ven como una especie de experta por el extraterrestre con el que estoy en contacto. Los otros participantes son científicos que creen en la existencia de los extraterrestres. El resto debe creer que estoy loca. ¿Se va a acabar el mundo de aquí a poco? 2012 no será el fin del mundo. Sin embargo, el sistema cambiará y el año nos dará respuestas a preguntas importantes que han estado intrigando a la mente humana. Por ejemplo, el euro seguirá en declive y en 2016 habrá una nueva moneda europea. La Alemania en la que tanto nos apoyamos irá por un nuevo camino y establecerá su propia moneda. Italia se recuperará y aunque no será un poder mundial, prosperará. Los Balcanes se unirán cuando desaparezcan todas sus fronteras. Turquía, atención, por su parte, liderará el mundo islámico. ¿Anda? China ha estado tanteando el terreno antes de comenzar a expandirse y se convertirá en uno de los poderes mundiales junto a Rusia e India. ¿Os suena esto de profecía bíblica también? Yo no sé si os estáis dando cuenta en cómo Satanás trabaja de un modo asombroso, mezclando la verdad bíblica con otras cuestiones, de un modo magistral, para hacer caer al más majo. Evidentemente ella no tiene un extraterrestre en la cabeza venido del planeta tal, sino que es un ángel de Satanás, un ángel caído. No sé cuál de ellos, pero que evidentemente le dice cosas, y le puede referir cosas que, como hemos visto, sorprendían a los que estaban en el hospital con ella incluso, y a otros señores, ¿no? Ese es el poder del diablo. Pero, ¿sabéis? Cada vez hay más personas que dicen ser contactadas, que hay un ente de otro sitio
que es un extraterrestre, que les dice cosas y que están para ayudarnos, etcétera, etcétera. Pues bien, en verdad todo es satanismo. Y pueden decir cosas muy agradables y que parecen muy bonitas y muy buenas y llenas de amor. Satanás, cuando venga haciéndose pasar por Jesús, vendrá con un gran amor, reflejará un gran amor que todo el mundo quedará embaucado. Pues ¿qué podemos esperar que hagan con esto? Una apariencia también de lo mismo. ¿Y qué pasará con Estados Unidos? América sigue siendo el primer poder, pero China está reclamando esa posición. Habrá mucha discusión y mucho desacuerdo acerca de quién es el líder mundial. Habrá conflictos en torno a las deudas de los países, pero el futuro pertenece a la raza asiática. Esto favorecerá a Europa, porque es ventajoso tener un socio tan estable económicamente como China. Estados Unidos chocará con Irán en un conflicto relacionado con Israel. La guerra química y nuclear empezará ahí. Bueno, la expresión ya la veis. La guerra es inevitable. Parte del océano quedará envenenado y el aire también, y muchos cultivos no solo en Irán, sino en muchas partes del planeta. Dejaremos de comprar ciertas frutas y verduras porque estarán contaminadas. Animales marinos empezarán a morir sin razón aparente, y habrá países que se encerrarán en sí mismos. Los que tienen agua potable no la compartirán, los que tienen petróleo se lo guardarán para ellos. Y otra cosa, habrá problemas causados por un asteroide que desencadenará desastres como el que pasó en Japón hace poco. ¿Un asteroide también? ¡Hala! Francia sufrirá, ve un accidente nuclear en una de sus plantas de energía. Habrá un apagón a gran escala. Anda, pues con lo cerca que estamos de Francia. ¿Te refieres a ceniza volcánica tapando el sol o más bien a un corte eléctrico masivo? Volcanes. Esto será el resultado del asteroide, que no destruirá el planeta, pero lo afectará gravemente. La gente reconsiderará el valor de los recursos y empezará a ser más ecológicamente responsable. Cuando llegue 2050, se habrán construido ecocasas en forma de cápsula hechas para resistir condiciones climáticas extremas y todos producirán su propia comida, en su mayor parte vegetariana. Los humanos paulatinamente dejarán de comer carne. Uf. Mirad cómo juega Satanás con los conceptos que Dios transmite, ¿eh? Cómo los coge subrepticiamente y los pone, ¡pam!, también siguiendo una cierta línea. El agua fresca se convertirá en el recurso más valioso. Usaremos sobre todo fuentes de energía renovables y habremos olvidado que tiempo atrás el euro y el dólar existieron. Año 2050. Dice que cuando llegue el año 2050 esto será, vamos, lo normal. ¿Llegaremos al año 2050? Bien, sabéis que hay algunas teorías que circulan de que el mundo seguirá hasta a saber cuándo, cientos, miles de años quizás, a saber. Otras teorías basadas en deducciones bíblicas, entre comillas, que nos refieren que en los años 2043, 2044, aproximadamente quizás 45 incluso, va a llegar el fin del mundo con el retorno de Cristo. Y otras personas ponen otras fechas. Evidentemente, todo nos está llevando a un clímax que podemos creer verdaderamente que el retorno de Cristo está cercano, que el fin del mundo realmente llega. ¿Cuándo será? Algún día deberemos hablar de eso también, ¿no? ¿Hay fecha para la venida del retorno de Cristo? Pues bien, mientras eso queda en el aire, sí que es cierto que no podemos llegarnos a prolongar mentalmente a más allá del 2050, etcétera, etcétera, esperando que la vida siga y siga, porque las profecías nos están apuntando y señalando claramente que esto se termina. Pero claro, si alguien nos convence de que esto va a seguir y que el mundo no terminará, y como dice el Vaticano, en verdad, habrá 1000 años de paz, y dicen los protestantes, etcétera, etcétera, ¿nos prepararemos para el retorno de Jesús? No. Entonces, Satanás nos va a sorprender. Y cuando venga aparentándose el Cristo, ¿quién no le hará caso? Por eso es importante conocer las artimañas de Satanás, porque podemos precavernos para no caer en ellas. ¿Cuál es el futuro de Oriente Medio después de la primavera árabe?, le preguntan. Una gran evolución,
Optarán por un Islam moderno y a sus gobiernos les aguardan grandes cambios. Estarán unidos en torno a sus sheiks y tendrán su propia moneda. Libia se enfrenta a más inquietud y le resultará difícil recuperar la confianza del mundo. Pero no debería decir nada más, porque están en mi nuevo libro, que saldrá pronto a la venta. O sea que vamos a hacer negocio con las adivinaciones y los pronósticos. Qué bonito. He examinado pronósticos previos que has hecho y he de decir que buena parte de ellos no se cumplieron. Predijiste que Berlusconi llegaría al final de su mandato y mira lo que pasó. Solo soy un pequeño conductor de toda esta energía. No soy perfecta y mejor así. Imagínate que la CIA me secuestrara. Risas, jajaja. Tendría que trabajar para ellos. Por lo general, mis predicciones tienen un 80% de fiabilidad. Además, el futuro puede ser alterado por otros factores. Pues vaya birria de extraterrestre tiene en su cabeza, que le dice pronósticos y se cumplen, un 80% es mucho. Sí, pero ¿y las profecías bíblicas que se cumplen al 100%? O se es de Dios y las cosas se clavan, o no se proviene de Dios y hay errores. Así de claro, no hay otra cuestión. Bien, luego pueden buscar las excusas que quieran, como ella dice por aquí. Pero las cosas son claras. Como hemos dicho esta mañana, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, dice el texto de Isaías 8:20. Pues bien, para nada cumple los requisitos divinos. ¿Qué factores? Humanos, por ejemplo. La gente tiene que confiar en lo espiritual. Hemos estado invirtiendo excesivamente en lo material y por eso no nos espera nada bueno. En 2012 el pensamiento humano pasará por un proceso de prueba y reevaluación. Los más flexibles, los que sean capaces tanto de vivir con mucho como con muy poco, sobrevivirán. Los demás desaparecerán. Los ricos, por otra parte, lo serán cada vez menos. Tendrán que contribuir a la supervivencia del planeta. Los ricos se darán cuenta de que sus riquezas no valen nada si no hay dónde gastarlas. Sinceramente, ¿crees que un cambio así es posible? Mira cómo en Italia el año ha empezado con una tragedia y recuerda lo que pasó en Japón el año pasado. Todas estas calamidades unirán a la gente y van a haber más. La gente será escaneada continuamente. El ordenador se convertirá en parte integral de la persona como un reloj de pulsera. Seremos escaneados económicamente y de otras formas, pero también vigilados por otras civilizaciones. Quedará poco tiempo y nos parecerá que la vida se vuelve más y más corta. ¿Seremos escaneados? Caray, es un lenguaje bastante fuerte. Escaneados quiere decir que nos revisan de arriba abajo nuestros datos en general. Hemos hablado del chip, ¿verdad? Pues bien, parece ser que Satanás se conoce muy bien la historia. Pero ya veis, además somos vigilados por otras civilizaciones. ¿No se alargará la vida en el futuro? Seguramente. Habrá personas que parecerán momias porque vivirán hasta los 150 años gracias a la medicina avanzada. Bien. ¿Cómo responden las personas de fe a tus poderes? La Iglesia Católica reconocerá a los extraterrestres, que implícitamente obedecen a Dios de todas formas. Así que el Vaticano y el resto de iglesias habrán de reconsiderar su postura respecto a este tema. La primera cosa desconcertante que va a suceder será el descubrimiento de la partícula de Dios. Esto pasará muy pronto. ¿Sabéis lo que están haciendo en Suiza, no? Buscando lo que llaman la partícula de Dios, en ese centro tan impresionante subterráneo, que si ya la hemos encontrado y luego resulta que no, y bueno, para hablar del origen de todo, ¿no? Mirad lo que ella dice aquí, sobre que el Vaticano y el resto de iglesias tendrán que hacer al respecto sobre el tema extraterrestre. De hecho, ya habéis visto cómo el Vaticano está reconociendo el tema extraterrestre. Pronto, si Dios quiere, os voy a mostrar también las predicciones del Papa Juan XXIII, hechas en 1936, si no recuerdo mal, donde, y ya lo mostramos una vez, él tuvo una conversación con extraterrestres y que la persona que estaba siempre al lado del Papa lo dejó plasmado, ¿no? De esa conversación, de un ovni que aparece mientras están paseando en unos ciertos jardines. El Papa Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, va hacia el extraterrestre, empiezan a hablar, el otro alucinando, claro, y luego terminan la conversación, se van los extraterrestres, el Papa se acerca a esta persona, tienen un diálogo,
Y le dice, bueno, no te sorprendas, si esto es lo normal, tú, esto pasa cada día que tú. Bueno, no lo dijo exactamente así, pero casi, ¿no? Pues el Papa conocido como el Papa Bueno, ya sabéis, a mí un caballero Rosacruz me dijo de que precisamente el Papa Juan XXIII era un reconocido caballero Rosacruz, o sea, un masón. Y aún hay gente que cree que el catolicismo y la masonería no tienen nada que ver y que si en verdad son masones automáticamente son expulsados. Bien, alguna persona a veces escribe comentarios respecto a lo que digo, diciendo que esto es una bobada, un sacrilegio, que estos adventistas están locos, no sé qué. Bien, pues esto son realidades, no son bromas. Y estos señores harían bien en examinar un poco las cuestiones, porque se darían cuenta que están poniendo el pie hasta no sé dónde. Pero bien, pensad que el Papa Juan XXIII fue el que iba a hacer el Concilio Vaticano II. Pues alguien registró las palabras de ese señor, sus profecías, y veréis que son realmente asombrosas. Pronto vamos a pasar una entrevista que se hizo en España, en Sevilla concretamente, en un programa de estos espiritualistas, en los cuales se entrevista a una señora que conoce muy bien el tema, y veréis qué entrevista, y veréis qué cosas llega a decir. La verdad es que no tiene desperdicio, porque démonos cuenta cómo el diablo está atacando por todos lados, y va a coger a incautos y no incautos. Por eso, si no conocemos en profundidad la palabra de Dios, vamos listos. Pero bien, sigamos. ¿Tu habilidad afecta a tu vida personal? Supongo que a un novio le resultaría difícil esconderte algo. No me ha ayudado. Mis novios tienden a intimidarse demasiado y encuentran difícil acostumbrarse a esta presencia. A esta presencia. Por tanto, hay una presencia. Curioso, ¿eh? No solo está en su cabeza. Madre mía. La parte buena es que si hay sentimientos verdaderos, la presencia se aleja. Solo puedo ver dentro de alguien mientras no esté demasiado cerca de esa persona. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Por tanto, que si alguien de Dios con sentimientos verdaderos está más cerca de ella, parece ser que a ese ángel caído la cosa no le gusta mucho, ¿eh? Ah, caray, qué cosas. Vaya con el marcianito, diríamos. Estoy tentado de preguntarte por el futuro de Vice, de la página donde está sacado esto, se ve. Este año será un nuevo comienzo para vosotros, habrá un nuevo patrocinador y una expansión de los medios de comunicación, veo algo como un DVD vendido con la revista. ¿Quiere añadir algo más? Tendría que mencionar que todas las religiones y personas se convertirán en una. Aparecerá un líder global y unificador. ¿Vale? ¿Él o ella ya ha nacido? Sí, él ha nacido, pero todavía no ha hecho su aparición. Aquí nos está hablando de una aparición de alguien que en verdad esto está causando mucha confusión en muchas mentes. Hay personas que creen que va a aparecer el anticristo como alguien que nace en la tierra, etcétera, etcétera. No, no va a ser así. Pero esa difusión se está haciendo mucho. Alguien va a aparecer diciendo que es el Mesías, y va a hacer una aparición estelar, y ese va a ser Satanás. Pero claro, va a haber un líder global y unificador también antes de él, y va a ser el propio Papa que esté en esos momentos mandando, y que evidentemente va a ceder ese gran poder al mismísimo Satanás. Pero bien, ya veis los márgenes de confusión, pero ¿por dónde van los tiros? Esta es una de las cartas del famoso juego Illuminati New World Order que tantas veces hemos enseñado también y mostrado, ya veis, con cuestiones psíquicas, y que aparecen los marcianitos, una vez más. Y esta carta también es del juego, aparecen muchas cartas de este tipo, poder 6 de 6. ¿De quién? UFO, ovnis, marcianitos. Entran en juego. ¿Y dónde están? ¿Metidos dónde? Dentro del famoso triangulito, ¿cómo no? Desde luego, grandes cosas vamos a ver en breve tiempo, en muy breve tiempo. Y hablando del Vaticano también, pues tenemos, una vez más, esa famosa página donde se habla, o hablan los obispos de Comece, los de Europa,
de su alianza dominical. La recordáis, ¿no? Esas famosas páginas que alguna vez ya hemos mostrado. Ya sabéis que ahora están sucediéndose varias cosas. Una de ellas es el seminario sobre los cristianos en el mundo árabe. Esto va a ser también relativamente pronto, y que está siendo algo que teóricamente preocupa sobre los cristianos en el desarrollo de la primavera árabe, en lo que está sucediendo en esos lugares, ¿no? Ya sabéis que se ha escrito algo, que el Papa va a ir al Líbano a entregar personalmente a alguien de allí también, referente a la situación de los cristianos. Pues tened presente lo del Líbano siempre, porque el Papa hará la visita allí. Aquí tenéis la ampliación de todo esto. Y sigamos avanzando, porque también hay un diálogo, un seminario sobre libertad religiosa. Ya veis que ellos se han vuelto los abanderados de todo esto. Pero seguimos buscando en la página, y luego nos habla el cardenal Marx, el nuevo presidente de la Comece, que fue elegido precisamente en marzo de este año, y que dice: dada la crisis económica y financiera que actualmente se encuentra en nuestro continente, creo que la Unión Europea tiene el poder y el potencial para superar esta situación. Una crisis global requiere una respuesta conjunta. ¿Habéis visto lo que decía antes esa señora entrevistada también, ¿no? De algo así muy globalizado y todo conjunto. Desde entonces hemos descubierto un sentido de responsabilidad y de la comunidad de nuevo. Este es el requisito previo para resolver nuestros problemas juntos. ¿Nos suena también a lo cabalístico? Nos encontramos en un momento decisivo para el futuro de Europa. Y tanto que sí. Porque a la que el Papa coja el poder en Europa vamos listos. Los países occidentales deben tener una mejor comprensión del Islam. Y en esta entrevista al nuncio emérito en Medio Oriente, el arzobispo Paul Monguet El Hashem, si vamos avanzándola, veremos que habla del Líbano y dice: el Líbano es el único país en el mundo árabe y en el Oriente Medio que declara abiertamente en el artículo 9 de la Constitución que todo libanés tiene plena libertad de conciencia, es decir, que puede creer, que puede elegir la religión que quiera y, si lo desea, puede cambiar de una religión a otra. Un musulmán puede convertirse libremente en un cristiano y los cristianos se pueden convertir al Islam sin ninguna dificultad. Y esto está muy arraigado en la ley. Ya sabéis que, y aquí en la entrevista también lo habla, los musulmanes no se pueden convertir al cristianismo porque si no lo van a pasar fatal. Son las leyes islámicas de esos países. Pero en el Líbano esto no sucede. Y en el Líbano es donde el Papa precisamente va a ir por la gran tradición cristiana que hay también allí. Estemos pendientes del Líbano, a ver qué se va a llegar a mover desde allí, o va a suceder por allí. Sigue la entrevista y sigue diciendo: la otra cuestión que altera dramáticamente el comportamiento y la mentalidad de muchos musulmanes es el problema israelí-palestino. Una vez más, Israel es el centro del grave problema para el mundo musulmán y, lógicamente, por extensión, al resto del mundo, porque todo lo que afecte a Israel va a afectar a todo el mundo. Le dicen: ¿cuál sería la respuesta para todo esto? La respuesta es la paz. La respuesta es lo que la Santa Sede ha sugerido desde el principio: 2 estados para 2 pueblos con límites definidos y seguros, e introducir nuevamente las buenas relaciones que los judíos y musulmanes tenían antes de la fundación del Estado de Israel en 1948. Ellos dan ya una solución desde hace tiempo. Tiene que haber 2 estados separados. Veremos cómo se va desarrollando esos acontecimientos en esa zona. Y ahora, listo el himno litúrgico oficial del 7º Encuentro Mundial de las Familias. Tu familia te da gracias, música y palabras para hacer fiesta a Dios. No, fiesta al Papa. Bueno, para ellos viene a ser casi lo mismo ya, ¿eh? Pues bien, sabéis que dentro de poco se va a celebrar en Milán ese gran encuentro donde precisamente se va a hablar del domingo como día de reposo para todos. Esto se nos avecina. Pues, ¿qué va a suceder allí? Ya lo veremos, pero todo lo que se va a desarrollar allí va a tener
un himno, el himno lema, por decirlo de algún modo, que tiene una letra muy a destacar. En el estribillo está la fiesta y la gratitud respecto al Señor. El himno dice: tu familia te da gracias por todos los dones que le das, fiesta y trabajo, alegría y fatiga, eres nuestra vida, Señor Jesús. Eres nuestra vida, Señor Jesús, va enlazado a fiesta y trabajo. Trabajo, 6 días. Fiesta, sí. ¿El sábado? No, el domingo. Jesús va empalmado con la fiesta de la alegría de guardar el domingo como día de reposo. Preparémonos, porque quizás antes de lo que nos pensamos vamos a empezar a tener sorpresas al respecto. La ley dominical se está trabajando a la perfección y en el momento oportuno saldrá a la luz. Estemos atentos, porque lo que puede acontecer en Milán, aunque no nos demos cuenta y pueda ser muy bajo mano, irá cambiando ya el desarrollo del panorama de lo que nos viene encima. Las profecías se van a cumplir pronto. El domingo será la imposición, la marca de la bestia para todo el mundo. Y decir que guardáis el sábado, lo vais a tener claro. Pues bien, vamos precisamente a entrar en la página que ellos tienen del Encuentro Mundial de la Familia en Milán. Nos habla de distintas cosas, como no, de la familia, nos habla también de la importancia de la música en todo este acontecimiento. Y vamos a ver incluso en esta página cómo su familia da las gracias, el himno litúrgico oficial de la reunión. Precisamente vamos a pasar este himno, veréis con qué solemnidad. A mí me recuerda a las iglesias rumanas adventistas, desconozco las otras, que cantan todos a la perfección, que da gusto entrar allí porque se nota una solemnidad impresionante, parece que todos sepan cantar. Es un privilegio, o se lo han trabajado también, por supuesto, no como en nuestro país, que aquí cantan 4 y el resto nada de nada y mal. Veamos, no vamos a poner todo el himno, vamos a poner solo una pequeña porción para que veáis que verdaderamente la liturgia de la Iglesia Católica es muy solemne y tiene cautivación, pero además daos cuenta de que en lo que canta el coro, en ese estribillo, aparece precisamente lo de la fiesta y el trabajo, unido a Jesús. Bien, vamos entonces a entrar ese sonido. O no. Bien, pues ya habéis visto la solemnidad de este himno. No sé si habéis visto alguna imagen donde precisamente se muestran como 7 picos, uno que destaca por encima de todos. Supongo que hace referencia a los 7 días de la semana, que hay uno que destaca.
Y también 3 cositas a la izquierda, 3 cositas a la derecha, unos cuadritos, unos dibujitos, que en total forman 6. Y una familia, o unos dibujitos que también aparentan ser una familia, ¿no? La letra, yo personalmente no entiendo absolutamente nada, parece ser que es en italiano. Ya sabes que cuando se canta en coro cuesta mucho poder discernir lo que dicen los coros, ¿no?, cantando. Pero bien, en la letra por eso os hemos puesto lo que decían, y está hablando a favor, pues, de la fiesta, que es el domingo evidentemente, y el asunto relacionado con la familia y demás, ¿no? Pues bien, todo esto que se está preparando es importante porque nos va a marcar la pauta dentro de poco de nuestras mismísimas vidas. Pero al mismo tiempo también se han ido sucediendo otras cosas. La reconciliación entre cubanos, el precio del martirio, el cardenal de La Habana en un foro en Harvard. Y allí hay toda esta entrevista, es interesante, explica la situación entre cubanos de un lado en Miami, otros que están en Cuba, de las tensiones que pueda haber entre ellos, etcétera, etcétera, de cómo la Iglesia Católica está haciendo mediaciones tremendas por los encarcelados, presos políticos, etcétera, etcétera, y que ellos son los que lo están uniendo prácticamente todo, ¿no? Y llegamos a este punto donde dice: la mención del fallecido obispo Román, así como los comentarios sobre su descripción de los disidentes que tomaron los templos, han generado nuevas críticas al cardenal desde Internet y en medios de la diáspora cubana, que han repetido el calificativo que ya hizo el periódico Washington Post sobre el cardenal Ortega como un socio de facto de Raúl Castro. Anda, están acusando a un cardenal como socio de facto de Raúl Castro. Por tanto, ligado ¿con quién? Con el catolicismo. Y argumentando que en Cuba las leyes son arbitrarias y asfixiantes, por lo que es difícil encontrar a un cubano que no las haya violado. El cardenal afirmó que hoy en Cuba se está dando un despertar de la fe en más profundidad de adhesión a la Iglesia y de más calidad. Bien, es lo que se está consiguiendo con esos pasos, que el catolicismo vaya teniendo más preeminencia. El Papa evidentemente no fue a buscar setas precisamente a Cuba. El cardenal Antonelli hablará de la revolución contra la familia en Madrid. Del 25 al 27 de mayo se celebrará en Madrid el 6º Congreso Mundial de las Familias. ¿Para qué? Preparando el encuentro que después se va a hacer en Italia, en Milán, que es de lo que nosotros hemos hecho referencia hace un momento. Por todas partes, en Latinoamérica también se está preparando este evento. Van a hacer algo sonado, algo importante de verdad, porque saben que es trascendental. Y más en estos momentos en el que se habla de que se está atacando a la familia muy abiertamente desde muchos países distintos, ¿no?, en sus leyes. Domingo del Buen Pastor, tú sabes que te quiero, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y aquí el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, empieza a hablar y llega a un punto donde nos está hablando de cómo se está trabajando para las vocaciones, para que vayan surgiendo más vocaciones, y llega al punto en que nos dice: nos invita a pedir al Señor que por su caridad infinita nos envíe nuevas vocaciones en todos los campos para afrontar con esperanza la tarea de la nueva evangelización. Ellos están trabajando, recordemos, para la nueva evangelización, y para ello ahora necesitan nuevas vocaciones. Desde Milán se va a dar un gran empuje a todo ello. La nueva evangelización. No se hacen las cosas porque sí. La mentalidad va a cambiar dentro de poco de la sociedad. Están trabajando para ello. Aquí tenéis los dibujitos que os decía en esta página a la izquierda, en esta página de la familia, la fiesta y el trabajo y la fiesta. Y, como no, se habla de la fiesta de la mamma y el Día de la Madre, que es el tamaño de la familia, evidentemente para el domingo 13 de mayo, tenía que ser el 13, como no, la familia, el trabajo y la fiesta. Y mirad qué apartado también tan curioso, adesso si parla di famiglia e sport. ¿Qué? Pues sí, pues esto traducido viene a ser lo que veis ahora. La familia y el deporte, la experiencia en el juego.
Se está hablando también sobre el deporte, en acoplación con la familia. Y todo esto se está tocando desde diversos ámbitos, la familia desde todas las perspectivas. Por tanto, si todo esto va enlazado con el domingo, ya podemos esperar, como vimos, que va a haber una cierta unidad familiar también en torno y gracias al deporte para el domingo. Desde muchas teclas distintas se va a intentar ayudar a la familia una vez más. El domingo por detrás. Y en todo este movimiento ecuménico vamos a ver precisamente algo que ha sucedido. Aquí lo vemos en inglés, aquí en español. Padre e Hijo expulsado de la Trinidad en la nueva traducción de la Biblia. Una controversia se está gestando. Más de 3 prestigiosas organizaciones cristianas que se basan en América del Norte, cuyos esfuerzos han derrocado las palabras Padre e Hijo de las nuevas Biblias. Wycliffe Bible Translators. Resulta de que, para no tener problemas y ofender al mundo musulmán, estas 2 palabras van a desaparecer de las Biblias. Y así el ecumenismo es más fácil. Fijémonos cuando compremos una Biblia, porque ya veis hasta qué punto se está llegando. Se nos advertía por palabra divina que no podemos tocar nada del libro. Pues bien, lo están alterando y esto va a pasar factura. Satanás no se va a estar quieto, va a hacerlo todo para llevar el mundo a sus fines, a sus propósitos. Pues ya veis cómo están haciendo ahora hasta las traducciones bíblicas. Cuidado con ellas. Y hablando un poco de ciencia, uy, un meteorito. Pues bien, ¿qué aparece aquí? Ahora multimillonarios dicen que van a salvar a la humanidad porque quieren extraer de los asteroides minerales. Y grandes personajes, muy conocidos como James Cameron, ya sabéis, el director de películas como Titanic, Terminator, etcétera, líderes de Google, Larry Page y Eric Schmidt, Ross Perot, todos estos quieren agregar billones de dólares al PIB mundial, ayudar a asegurar la prosperidad de la humanidad. ¿Cómo? Pues creando una nueva industria, una nueva definición de recursos naturales. Sencillamente yendo a por los asteroides, que hay un montón orbitando, un montón, no tan lejos de nosotros, y de los cuales se quieren hacer extracciones de minerales. Bien, no sabemos si esto puede llegar a comportar algún problema, porque como pase algo y algún asteroide se desvíe por la intervención humana, bueno, la que se puede llegar a liar, ¿no? El caso es que ya veis, para hacer negocios son capaces de cosas inverosímiles, ¿no? Parecería ciencia ficción, pues bueno, ya están trabajando con ello, son inversores prominentes, claro, multimillonarios. Y ahora veamos una noticia sobre el cambio climático. Este señor que veis aquí en pantalla, mirad qué se dice. Es James Lovelock. Diréis, ¿y quién es? Bueno, alguien lo conoce, pero otras personas no. El inventor de Gaia admite haber sido alarmista como Al Gore y otros calentólogos. Calentólogos no son los que les dan tortas y se calientan, sino que hablan del cambio climático que sube la temperatura a nivel mundial. El creador de la teoría de Gaia, que defendía que la Tierra es un único organismo vivo, ha admitido que fue alarmista respecto al cambio climático. ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas? Las nubes ponen en duda el calentamiento global. Ideó hace años la teoría de Gaia, este señor. La Tierra era un único y gran organismo vivo que estaba siendo atacada por los humanos. O sea, la Tierra está viva. La naturaleza es alguien. El planeta es alguien. ¿Es eso? ¿La Tierra? ¿Funciona así? ¿Tiene sentimientos? ¿Tiene vida? ¿Tiene...? Pues no, no. Dios creó un objeto en el cual nosotros nos movemos y le da la energía a las semillas y a todo para que produzcan, pero esa energía viene de Dios. Al igual que con nosotros, sin esa motivación que Dios nos da en nuestro interior,
esa chispa de vida, nosotros dejaríamos de ser, porque todo se pararía. Recordemos, Ellen White escribe también bastante profundamente sobre ello. Dios pone energía dentro de cada cosa para que se funcione. En el momento en que Dios dejase de sustentar esto, todo se acababa. La tierra no tiene vida en sí misma. Eso es una gran mentira. Recordemos que esto implica que los árboles también tengan su propia vida, su personalidad, etcétera, etcétera. Esto es lo típico que hablan chamanes, que hablan culturas indias, etcétera, etcétera. Eso tiene unas connotaciones espiritistas tremendas, tremendas. Pero bien, parece ser que coló a la perfección. Autor de varios libros y de multitud de artículos, tuvo especial impacto uno publicado en enero de 2006 en el periódico inglés The Independent, en el que llegó a afirmar que antes de que termine este siglo, miles de millones de nosotros moriremos y las pocas parejas que sobrevivan estarán en el Ártico, donde el clima se mantendrá tolerable. ¿Ha pasado eso? No, no ha pasado. Sin embargo, Lovelock acaba de dar un giro de 180 grados y ha admitido que tanto él como otros destacados defensores de las teorías del calentamiento global se han equivocado y han sido alarmistas. Antes os decía algo de la ciencia, la religión, etcétera. Bien, ya vemos que hay personas que empiezan a hacer cambios, no en este sentido religioso aún del todo, pero cuidado. La conversión de Lovelock se ha hecho pública esta misma semana, en una entrevista con la cadena MSNBC, en la que reconocía explícitamente que tanto algunos de sus trabajos como los documentales de Al Gore, Una verdad inconveniente, o Los hacedores del clima, de Tim Flannery, han sido alarmistas. Anda, pues no vendió nada Al Gore, ¿verdad? No nos machacaron veces el concepto del calentamiento global porque lo decía Al Gore. Qué fraudes, qué engaños. Pues bien, ahora sale también todas estas cosas. El artículo no os lo perdáis, es tremendo. Vale la pena que lo veáis bien. Pero ya veis cómo se lleva el mundo hacia donde se quiere. Pero claro, cuando las cosas no pasan como ellos dicen, algo tienen que hacer, ¿no? Porque si no, serían el hazmerreír. Y hablando un poco de cosas extrañas, entre comillas, hablemos un poco sobre los antediluvianos. Bueno, en verdad no deberíamos hablar de antediluvianos, porque es un hecho que sucedió después del diluvio. Y mirad precisamente lo que ahora ha aparecido. La NASA afirma que Sodoma y Gomorra fueron arrasadas por un bombardeo cósmico. ¿Cómo puede ser esto? El doctor John S. Lewis, profesor emérito de Ciencias Planetarias de la Universidad de Arizona y codirector del Centro Espacial de la NASA de Investigación de Ingeniería de la Universidad de Arizona, es un científico que cree que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue causada por un, ¿sabéis qué? Meteorito. Antes hemos hablado de meteoritos. Hay personas que dicen que el diluvio también fue causado por un meteorito, que impactaron una lluvia de meteoritos seguidas y eso convulsionó también la Tierra. Bien, podría ser un factor más, no lo sabemos. Pero sí que después del diluvio, Sodoma y Gomorra y otras ciudades de la llanura fueron destruidas por fuego y azufre. Recordad que en el tema sobre Ron Wyatt estuvimos mostrando parte de ese azufre en vivo que fue recogido en esa zona. Pues mirad la explicación que ahora se da, que por un meteorito se pudo llegar a formar todo lo que la Biblia dice que sucedió. Un meteorito rico en azufre, que quizás explotó, podía ser algo así, cayó por todas partes en esa zona. Yo no sé si realmente esto sucedió o no, no lo sé. Pero qué casualidad que precisamente cayera sobre Sodoma y Gomorra, que era el lugar máximo, exponente de la inmoralidad, de la desgracia de la humanidad por excelencia, y que unos ángeles de Dios van y advierten a Lot que la ciudad iba a ser destruida.
Llega un punto en que no sabes si realmente se quiere explicar los hechos sobrenaturales hechos por Dios de un modo a través de ciencia, o realmente Dios pudo utilizar una cosa así. Pero qué casualidad que precisamente pasara en esos momentos en el lugar propicio. Sea como sea, el hecho es que sucedió. Se habla también de por qué la esposa de Lot se pudo convertir en sal cuando se giró. Se habla pues por una serie de efectos con ese impacto que podían cristalizar a esa señora como en sal. Bueno, yo me pregunto, ¿y por qué esa señora que se gira así y él que va andando hacia adelante y no se gira no? Claro, dar tantas explicaciones científicas a hechos que Dios ha provocado por sus designios, quien quiera dárselas que se las dé, pero el hecho es el hecho. Y la ciencia, una vez más, ya veis que se quiere congeniar con lo que aconteció bíblicamente. Ciencia y religión, recordad, ¿eh? Y hablemos un poco sobre control. China podría paralizar las comunicaciones satelitales estadounidenses. Ya veis hasta qué punto la tecnología puede llegar a causar el caos de China a Estados Unidos. Preocupación causa en Estados Unidos el espionaje cibernético chino sumado al desarrollo de su propia capacidad espacial. La cuerda entre ellos también se va tensando por el poder. Por lo tanto, si China está en condiciones de inutilizar los satélites estadounidenses, los avanzados sistemas de defensa de Estados Unidos no servirán de mucho. Ni aviones, cohetes ni buques de guerra. El informe está disponible en el sitio del Departamento Ministerio de Defensa de Estados Unidos, PDF de 44 páginas. Bien, hay recelos entre ellos, muchos recelos. Pero atención, porque ya lo mostramos una vez, lo volvemos a mostrar ahora con más claridad porque se ha vuelto a publicar. Suecia, el primer país sin billetes de curso legal. Ya sabéis que fue el primer país donde salió la moneda oficialmente, los billetes, y ahora se acabó todo electrónicamente. Pues bien, ya veis, para llegar al control absoluto y que todo sea a través de cuestión electrónica, el dinero tiene que desaparecer en efectivo, tiene sus ventajas, no te podrán atracar, etcétera, etcétera, según dicen, pero claro, todo lo que hagas va a implicar de que para nada pueda haber dinero negro. Hay un control absoluto. Entonces, imaginaos esto cuando empiece a pasar en España, que la gente está viviendo básicamente de dinero en negro, haciendo dobles faenas o como se puedan salir. Pues bien, si eso sucede, más personas se verán limitadas en sus ingresos. Pero claro, el control va a ser absoluto y deberás llevar cosas para poder extraer ese dinero de algún modo. Pero claro, no lo vas a poder extraer en metálico para pagar nada, porque tú el dinero no lo vas a ver, todo será electrónicamente. Los pasos para el chip se están dando. Podrás pagar con tarjetas, de momento, con teléfonos móviles, pero ya sabéis que, claro, eso también tiene sus riesgos. Qué mejor seguridad, teóricamente, que llevar un chip insertado, ¿no? Todo llegará. La Casa Blanca rechaza la ley de vigilancia de Internet CISPA. Sí, parecía que todo iba a quedar así. La Casa Blanca decía que no se podía ir contra las libertades civiles estadounidenses, la confidencialidad de los datos, etcétera, etcétera. Todo parecía que, uy, por fin nos hemos salvado de estas cosas, ¿sí? Bueno, pues ya veremos un poquito después qué pasa. Mientras tanto, un proyecto permitirá pagar el tren y el autobús desde el teléfono móvil. Y esto en Asturias. Ahora es una prueba piloto para 100 usuarios, después la tecnología va a ser abierta al público. ¿Con esto llevarás dinero encima? No, evidentemente. Poco a poco te va restringiendo del uso monetario habitual que tenemos en los bolsillos o en las carteras y todo terminará siendo transacción comercial. Incluso aquí tenéis la foto del autobús, un autobús aquí que nos dice paga el autobús con tu móvil. Bien. Todo va llevando ese camino, ¿verdad?
Pero ya veis lo que os decía antes, la Cámara Baja de Estados Unidos aprueba el polémico proyecto de ley de cibervigilancia CISPA. La Casa Blanca decía no, la Cámara Baja dice sí. Cada vez el control hasta en Internet. Todo lleva a que la libertad se va a terminar por todos lados. Tendrás que ir pasando por donde ellos te marcan. Gigantes de Internet como Google y Facebook se han mostrado a favor de la medida. Control total, cómo no, con los datos que ellos tienen. Pues mientras todo lo del chip se nos avecina, y mientras la ley dominical va trabajando conjuntamente detrás de todo esto, vamos a hablar un poco de salud, que es lo único que nos queda de momento. La foto es muy explícita, veis a una chica levantando unas pesas. Vamos a hablar un poco después de todo esto, pero mirad primero esto. El carmín cochinilla. Starbucks dejará de utilizar colorante procedente de escarabajos triturados. La conocida cadena de cafeterías ha decidido dejar de utilizar un colorante natural extraído de escarabajos por las quejas de los vegetarianos. Esto lo informó el Washington Post. ¿Dónde ponían todo esto? Bueno, a tiempo atrás lo estuvimos hablando también en unas conferencias en los pintalabios, pero también en champús, yogures. Es rojito, debe ser... ¿Qué es? Pues te estás poniendo un escarabajo en la boca. Bueno, al mundo oriental eso no le parecería tan salvaje, algo tan estrambótico y raro, porque también se los comen, en según qué partes. Pero bien, ya veis, cosas que teóricamente son de componentes vegetales o de otras cuestiones, y llevaban precisamente esto. Y la de cosas más que deben haber. Ahora dicen que va a ser sustituido por extracto de tomate. Alimentarse por la nariz, una dieta rápida pero peligrosa, de moda entre las novias de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto está llegando la locura? Una mujer con la sonda adelgazante, aquí la tenéis. La K-Diet alimenta con un tubo insertado en la nariz que llega al estómago. Durante 10 días la mujer se alimenta de una solución de aminoácidos, vitaminas, minerales para no superar las 800 calorías diarias. Ya veis aquí el botecito, ¿eh? Corre el riesgo de deshidratación, cálculos renales y dolores de cabeza, pero es igual, hay que estar flaca. ¿Y por qué no se han cuidado antes? ¿Por qué han dejado llegar las cosas a este extremo? ¿Por qué no han cuidado la dieta y un poco de ejercicio adecuado? Solución, cosa rápida. Todo para enfundarse un traje de novia. La salud, bueno, parece que importa poco. Y todo esto, evidentemente, no solo va a afectar la salud, va a afectar también, cómo no, la mente. Y por tanto, la parte espiritual de estas personas. En Estados Unidos está siendo muy utilizada por novias en los días previos a su boda. No son las únicas, evidentemente, pero ellas suelen hacerlo. Qué desgracia, por no querer seguir las cosas que Dios nos dice. Pues bien, este está siendo el mundo de la actualidad. Permite perder kilos con rapidez, pero que se recuperan en poco tiempo. Es el efecto rebote. ¿Sabéis? A veces cuando a mí me preguntan, bueno, yo he hecho una dieta que he perdido 5 kilos en un mes, 8, les digo, no, esto no es bueno. ¿Cómo que no? Pero se los he perdido. Pero no, porque esto, a la que te dejes de cuidar un poquillo mínimamente, te va a provocar efecto rebote. Cogerás los mismos kilos de antes, pero aún más. Aún más. Pero claro, la gente quiere cosas instantáneas. Se han despreocupado de su cuerpo y de su salud durante gran parte de su vida y luego de repente les entra las ganas de ponerse bien de golpe. Y a ser posible sin sacrificios. Pues no, la vida es dura y la vida nos enseña que para conseguir las cosas hay que luchar por ellas. Y eso nos da carácter. Y estas implicaciones las tienen también cómo entrenamos con nuestro cuerpo, qué o cómo lo ejercitamos. Veréis otro artículo al respecto de aquí un momento. Mientras tanto, a más horas sentados, peor salud y más posibilidad de morir prematuramente tenemos. Mucho tener el trasero sentado en una silla o en una butaca puede provocar muertes mucho antes de lo que toca.
Es tan importante aumentar la cantidad de ejercicio diario como reducir las horas que uno pasa sentado. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el asunto de profecías? Pues sencillamente que no podemos entender las cosas de Dios si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo. Porque si somos contrarios a lo que Dios nos advierte, nuestra mente queda afectada y no comprendemos las cosas de Dios en su plenitud. Y el mundo está haciendo esto, cada vez más sedentarismo, y comiendo fatal, cuidándose peor, durmiendo poco, trasnochando. ¿Podemos esperar que estas personas puedan ser sensibles a las cosas espirituales de Dios? Están bloqueando el acceso mental por el cual Dios se quiere comunicar con ellos. Y esto debemos tenerlo siempre presente. Y mirad esto. Muere una mujer que decidió alimentarse de la luz del sol. ¿Sabíais que hace ya un tiempo hubo un gurú que él decía que llevaba no sé cuántos años alimentándose solo de mirar al sol? No comía ni bebía, y así ha ido viviendo durante tantos años. Pues bien, ha habido gente que lo ha seguido. Y esta señora es una víctima precisamente de seguir esas bobadas. ¿Bobadas? ¿Por qué? Es que tú no has llegado a ese clímax espiritual para saber que eso es lo correcto. No, no. Dios nos hizo con un organismo y nos dio en Génesis una dieta a seguir para el funcionamiento adecuado de todo nuestro cuerpo y mente, que por tanto afectaba nuestra parte espiritual. Pues esta señora hizo esto y la palmó. Bien, ¿qué vamos a hacer? Todo por no querer ver la verdad de las cosas de Dios. Yo me pregunto, quizás esta señora tiene parte de culpa, pero quizá nosotros también. ¿Hemos dicho a la gente lo que realmente debe hacerse? ¿Lo hemos proclamado? ¿Hemos dicho que la palabra de Dios es muy clara al respecto? Como no estamos diciendo las cosas, hay gente que está perdiendo las vidas. Y están perdiendo no solo esta vida, están perdiendo la eternidad. Y esa sangre va a ser demandada de nosotros, por Dios, porque nuestra es la responsabilidad de darles el mensaje. Y aquí tenéis, el ejercicio intenso puede ayudar a evitar los primeros síntomas de demencia y Alzheimer. Logra ayudar a personas que ya muestran signos de deterioro cognitivo, según un estudio canadiense, especialmente si se hace con pesas. Mejora la función cerebral en las primeras etapas del Alzheimer. Los voluntarios que hicieron ejercicio aeróbico no lograron tanta mejora. Ya veis, para mejorar incluso, y pruebas se han hecho con mujeres, edades de 70, 80 años, etcétera, etcétera, que empezaron a trabajar con resistencia, con pesas. Y, aparte de fortalecer los músculos, consiguieron mucha más cosa. Que la mente les funcionara mucho mejor. Mirad la relación entre el ejercicio físico adecuado. Claro que está bien hacer algo aeróbico, de quema de oxígeno, pero también está perfectamente bien trabajar cada músculo del cuerpo. Helen White escribía sobre ello. Y escribía que necesitamos trabajar en el campo o trabajar los músculos todos. Y así la mente humana está equilibrada. Y esto es muy importante para las cosas de Dios también, para formar un carácter adecuado y poder percibir mejor las cosas de Dios. No solo es alimentación, hay también ejercicio adecuado. Pues bien, yo lo tengo más que comprobado cuando las personas empiezan a entrenar con pesas, aunque no lo hayan hecho nunca, que rápidamente notan no solo un cambio en su físico para bien, sino que mentalmente se encuentran mucho mejor. ¿Por qué será? Pues por la estrecha relación entre cuerpo y mente. Cuando los profetas de Dios hablan, hagámosles caso. Ya veis que la ciencia ahora empieza a decir cosas que nosotros ya sabíamos por los profetas de Dios. Génesis 1, versículo 29 nos dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer.
¿Dice algo aquí que debemos comer el sol con la vista? No. Este era el alimento dado por Dios, y Dios que nos ha hecho sabe lo que debemos comer, lo mejor para nosotros. Pues bien, vamos a hablar un poco sobre frutas. Las frutas rojas ayudan a retrasar la pérdida de memoria. Pueden retrasar hasta 2 años y medio el deterioro cognitivo por la edad. Fresas y arándanos azules son frutas ricas en flavonoides. Estos compuestos son capaces de prevenir la oxidación, una reacción química que puede dañar o matar a las células y que provocan también nuestro envejecimiento. Pues bien, ahora la ciencia está descubriendo estas propiedades en la fruta. Desde los 45 años, razonamiento y memoria empiezan a deteriorarse. Pues yo ya llevo 2. Esto quiere decir que nos hemos de cuidar y muy bien, y comer frutas. En este caso nos habla de fresas, arándanos, estos tipos de frutas del bosque, conocidas como frutas del bosque, o de la huerta a veces también, ¿no? Qué bien hizo Dios las cosas, para que precisamente con sus instrucciones funcionásemos la mar de bien. Pero no hemos querido hacer caso. En el estudio este que hicieron, dicen, quienes comían mucha fruta del bosque tuvieron una pérdida de memoria más lenta. Y veamos qué nos dice Ellen White en este libro recopilatorio suyo, titulado Consejos sobre el régimen alimenticio, que ya hicimos mención también en la conferencia anterior. En el apartado sobre las frutas, en distintos años ella escribe cosas que aquí están recopiladas. Nos dice: estoy muy agradecida a Dios de que cuando Adán perdió su hogar edénico, el Señor no lo privara de la provisión de frutas. Ya podemos estar agradecidos por eso ya. El Señor desea que los que viven en los países donde se pueden obtener frutas frescas durante gran parte del año, reconozcan la bendición que tienen en ellas. Cuanto más dependamos de las frutas frescas, tal como se las saca del árbol, tanto mayor será la bendición. Sería bueno que cocinásemos menos y comiésemos más frutas al natural. Y yo veo los programas de cocina que ponen en televisión alguna vez, cuando ves por todas las cadenas que hacen programas de cocina, y todo es cocinar, tantas horas, esto, tanto de lo otro, tanto de no sé qué. La gente se pasan horas en la cocina para satisfacer un gusto de cosas que además no son convenientes. Dios, a través de Ellen White, nos está diciendo más frutas y menos cocinar. Enseñemos a la gente a hacer consumo copioso de uvas, manzanas, duraznos y peras en estado fresco, así como de toda otra clase de fruta que se pueda obtener. Prepárense dichas frutas para el consumo invernal, poniéndolas en conserva, usando vidrio hasta donde sea posible en vez de latas. Ella ya hacía mención, el vidrio mucho mejor que las latas. Está hablando en el año, ya veis, 1870. Es curioso, ¿eh? Para un estómago dispéptico podéis colocar sobre vuestras mesas frutas de diferentes clases, pero no demasiadas en una comida. Hay gente que, venga variedad de frutas, venga variedad de frutas. Esto tampoco es bueno. Comer más, sí, pero de unas determinadas que te vayan bien en esos momentos, y no hacer gran variedad que te va a provocar trastornos. Quisiéramos recomendar especialmente la fruta como un agente de salud, pero ni siquiera la fruta debe ser consumida después de una comida completa de otros alimentos. Normalmente comemos la fruta al final, para postres el plátano, o no sé qué, después de haber comido todo lo otro. Pues no, la fruta se debería consumir media hora antes de las comidas, porque además nos prepara el estómago para la buena digestión de todo lo que viene detrás. Las legumbres y las frutas, bien preparadas en su correspondiente estación, serán benéficas, si son de la mejor calidad, y no muestran la menor seña de podredumbre, sino que son sanas y completamente libres de toda enfermedad y corrupción. Hay que ser fresca. Mueren más personas de lo que nos imaginamos por comer frutas y legumbres en estado de descomposición, que fermentan en el estómago y producen envenenamiento de la sangre. ¿Sabéis? Yo siempre recuerdo a un señor, cuando yo era un niño,
que dinero tenía mucho, pero de tacaño lo era aún más. Y ese señor lo que hacía era con una vieja bicicleta ir después de cuando hacían el mercado semanal, que era enorme, con extensiones de frutas, hortalizas y de todo, y no iba a comprar al momento, sino que compraba justo al final. ¿Pero lo compraba? No, no lo compraba. Recogía todo lo que las paradas habían dejado en el suelo, que estaba podrido, que ya no servía, lo magullado, y se lo llevaba a casa para comer. Y así quería tener salud. Pues bien, era lógico que la salud no funcionara si, ya lo veis, lo que puede llegar a provocar no comer como hay que comer hasta los propios alimentos sanos. Un régimen alimenticio sencillo, pero abundante y variado de frutas, es la mejor alimentación que puede colocarse ante los que se preparan para la obra de Dios. Ya veis si es importante, para trabajar para la obra de Dios, comer bien, por la afectación que tiene en el físico, en la mente y en el espíritu. Las frutas y los granos son el alimento para los que se alistan para la traslación, escribe ella. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas, que son las nueces, los cacahuetes, las almendras, etc. Las legumbres, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Y venga a perder horas en la cocina, ¿eh? Lo simple es lo sano, como en todo en la vida. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. La mente puede absorber bien todo gracias a que el cuerpo ha funcionado bien, lo ha digerido bien, ha extraído todo el potencial de ese alimento y el intelecto crece, que es importante. Pues bien, vamos a ver esta otra cita. En los cereales, las frutas, las legumbres, las hortalizas y las frutas secas oleaginosas, nueces también, han de encontrarse todos los productos alimenticios que necesitamos. Allí está todo lo que necesitamos. Cereales, frutas, legumbres, hortalizas y frutos secos. Si acudimos al Señor con sencillez de mente, Él nos enseñará cómo preparar alimentos sanos, libres de la corrupción de la carne. Pues bien, ya veis toda la de consejos que se llegan a dar al respecto. Veamos esta otra. La intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad, y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno. Atención al ayuno, es muy importante, porque limpia. Que omita una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Ya sabéis que en dietas culturistas no hay que comer continuamente para cebarse como un cerdo. ¿Pero esto qué es? Todo lo contrario a lo que Dios quiere. Todo. Muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajaban intelectualmente, y un corto periodo de completa abstinencia, seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado, ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. Un régimen de abstinencia por 1 o 2 meses convencerá a muchos pacientes de que la sobriedad favorece la salud. Impresionante, cómo todo cuadra. Y ella dice, en nuestras instituciones médicas debe darse instrucción clara sobre temperancia. A los pacientes se les debe mostrar el perjuicio de las bebidas alcohólicas intoxicantes y la bendición de una abstinencia total. No ahora un vasito, porque no, total, porque esas concesiones marcan nuestro carácter y nuestra espiritualidad. Se les debe pedir que eliminen las cosas que han arruinado su salud y que las reemplacen por abundancia de frutas.
Pueden obtenerse naranjas, limones, ciruelas, duraznos y muchas otras variedades, porque el mundo del Señor es productivo si se realiza el esfuerzo necesario. ¿Os dais cuenta de lo importante que es poder consumir la comida, el alimento adecuado? Cuando Dios nos insta a ir a vivir al campo, nos insta por muchos motivos, pero uno de ellos también es esto: cuidar nuestra salud mucho más adecuadamente para que nuestro intelecto se potencie y las cosas espirituales las podamos percibir mucho mejor. Y así podamos hacer más frente a Satanás que si seguimos con todo lo otro. Pues bien, ya veis las magníficas instrucciones que Dios nos da. No las desechemos, porque estamos viendo cómo la ciencia está corroborando precisamente lo que los profetas del Señor nos han dicho, en este caso Ellen White. Pues bien, la conferencia ha sido hasta aquí y espero que pronto podamos hacer la nueva conferencia, el número 77, en la cual, una vez más, os remito a que, si queréis, la podáis seguir y que, por favor, no os quedéis tan solo con estos conceptos para vosotros, transmitidlos a los demás. El mundo necesita conocer estas cosas, necesita conocer de salud, necesita conocer de profecía, necesita conocer la verdad bíblica. Hagámoslo, porque el tiempo es corto. Que Dios os bendiga a todos y muchas gracias.